Voy a invitarles a que se pongan de pie un momentito, porfis. Y vamos a hacer un ejercicio. Por favor, pongan sus manos así, entrelacen sus dedos y ahora estírense hasta arriba. Estírense, no bajen todavía hasta que yo les diga. Ahora hasta atrás, que truene. Ahora hacia adelante. Ahora vamos hacia la derecha. Derecha, hermano. La otra derecha, hermano. La otra derecha, hermano. Ahí está, gracias. Ahora la izquierda. Ahora giren, por favor, todos giren hacia el otro lado, su cuerpo hacia el lado derecho, hacia su lado derecho y que quede su espalda viendo para el compañero que está atrás. Y ahora muy suavemente baje sus manos en los hombros del que está delante y haga un masajito suave, suave. Ahora dese la vuelta y dígale: mía es la venganza. Ok, estamos, pueden sentarse. ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algún comentario? Si es algo bueno me lo dicen a mí, si es algún tomatazo se lo tiran a aquel. ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir? Retomemos el tema. La humanidad siempre ha hecho cosas por querer hacer cosas buenas, eso tiene su mérito. Pero normalmente no las hace dentro de los caminos de Dios o no las hace preguntarle a Dios. Y a veces escogemos cosas que son tontas. Y porque son tontas, no es que nosotros seamos tontos, sino que las cosas son tontas. Por eso Dios mismo estableció que el Espíritu Santo está como mediador. Él intercede por nosotros porque no sabemos cómo pedir, ¿verdad? Entonces Él intercede por nosotros, ¿sí? Pero en toda la humanidad hemos visto que el ser humano ha metido la pata. Déjenme contarles que hace muchos años, un grupo de las personas de escasos recursos se le ocurrió llegar con el gobierno y le dijeron al gobierno: miren, tenemos un problema. A los ricos hay que castigarlos. ¿Por qué? Porque ganan mucho dinero. Y a nosotros nos explotan, entonces castiguémoslos. Y entonces el gobierno les dijo: ok, ¿cómo? Y entonces dijeron: miren, pues se nos ocurrió hacer algo. Quítenles dinero. ¿Pero cómo? Muy fácil. Se llama impuesto. Entonces ustedes, el gobierno, van a percibir dinero porque los ricos están ganando mucho dinero. Entonces el gobierno lo empezó a analizar y dijeron: wow, ese programa está fabuloso. Empezaron a percibir dinero. Pero ustedes saben que la raíz de todos los males es no es el dinero, mas es el amor al. Y entonces el gobierno dijo: estamos percibiendo y es una buena ganancia. Ajá. ¿Qué pasa si ahora el impuesto no solo se lo aplicamos a los ricos, sino se los aplicamos a todos? Y desde ese entonces, cada vez que usted pasa frente a la SAT siente un olor a azufre, ¿verdad? Hay un lloro y crujir de dientes cuando la gente pasa por ahí. ¿Le salió el tiro por la culata? ¿Por qué razón? Queriendo castigar a unos, se autocastigaron, se autoflagelaron. Ellos dijeron: o todos hijos, o todos. Y oigan, ese dicho ni siquiera bíblico es. Todos parejos, muchachos. ¿Cuánto les tocó ir con sus hermanos alguna vez y que sus papás les compraban algo y a todos les compraron lo mismo? ¿Por qué? Porque si no era injusticia, ¿verdad? Simple y sencillamente estamos tergiversando las palabras, estamos cambiando los conceptos, estamos cambiando las definiciones. Entonces el pluralismo, lo más interesante es que el pluralismo nació de la iglesia, por la misma división que la iglesia creó. Pero vamos a otro punto más importante. ¿Qué hace el pluralismo? El pluralismo me quita identidad
¿Por qué? Porque antes, pues pensábamos todos por el bien común. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, que cuando se juntaban los apóstoles, Jesucristo ya había ascendido al cielo, cuando se juntaban los apóstoles, velaban por el bien común. Muchos le llamaron a eso comunismo. Eso no es comunismo, ¿ok? Simple y sencillamente ellos estaban organizados de tal forma que eran cristianos. Era lo que Jesús había mandado, ¿verdad? Dice, ¿cuál era el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo. ¿Cómo? A ti mismo. Y ahí se acaba todo, ahí se resume. Entonces los discípulos comenzaron y se dieron cuenta, si ustedes leen, que si había un hermano con necesidad, ¿qué era lo que hacían? Había otro hermano que tenía un terreno y él decía, ¿saben qué? Vendan ese terreno y con lo que ganen, ayúdenle al hermano con lo que necesita y lo demás se lo quedan ustedes por si alguien más lo necesita. ¿Se acuerdan de eso? Ananías y Zafira, lo que pasó con ellos, pues es una historia bien triste, pero pasa porque simple y sencillamente la gente en ese tiempo veía por las necesidades de los demás. Hoy en día el pluralismo ataca la identidad del ser humano y ataca la identidad del cristiano. ¿Por qué? Porque el pluralismo ya no me hace pensar en los demás, me hace pensar en mí. Y cuando yo pienso en mí, automáticamente dejo de pensar en todos los demás. Pregunto, ¿qué hubiese pasado si el pluralismo hubiese afectado a Jesucristo? En donde Él llegó un momentito, como todo ser humano, llegó un momentito cuando estaba solo y le dijo al Señor, estaba tan afligido que empezó a sudar como gotas de sangre y le dijo al Señor, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero después Él mismo dice, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, Señor. Y entonces Él tuvo que seguir con su camino. ¿Qué hubiera pasado si Jesús toma el concepto de pluralismo? Simple y sencillamente se hubiera quedado en un personaje muy bueno, pero que no hubiese muerto por nosotros. Yo les aseguro que si Jesucristo no hubiese muerto por nosotros como lo hizo, ninguno de los que estamos aquí creeríamos en Él. ¿Por qué? Porque es bien fácil hablar. Pero les puedo comentar esto, o sea, ¿por qué Jesucristo marcó la diferencia? Porque Él dio su vida a cambio ¿de quién? De la nuestra. Y a veces a nosotros nos cuesta ir a la iglesia. Es que el domingo es el único día que me puedo levantar tarde, dice todo el mundo. Y si sacáramos efectivamente, dice la Biblia que el séptimo día es el día del Señor, ¿verdad? Pues nosotros ya sabemos que algunos dicen sábado, otros dicen domingo, no lo vamos a discutir. La cosa es que vayamos. Bueno, el punto acá es el día del Señor, el día de reposo, ¿verdad? Pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios ese día? En horas. ¿Todo el día? 2 o 3 horas, porque eso es lo que dura el culto. Pero efectivamente de esas 2 o 3 horas, ¿cuánto tiempo nosotros estamos metidos con el Señor? Porque una cosa es que usted llegue físicamente a la iglesia. Físicamente. ¿Cuánto tiempo? Parece una misa de cuerpo presente esa onda. Ya no hay vida, no hay nada más. Solo llega el cacaste, el estuche. Pero yo dónde ando, no sé. Y entonces ahora resulta que eso vuelve a rebotar en el pluralismo, vuelve a rebotar en nuestra realidad como seres humanos. Vean, el pueblo de Israel, miren qué le pasó. Dios en su plan perfecto diseñó algo tan importante y lindo que era una comunicación, el hombre con él, ¿verdad? En el plan original, ese era el plan original de Dios. Dios caminaba con el hombre, platicaban y todo. El hombre metió la pata, está bien. El plan original de Dios siempre fue caminar con el hombre, amén. Y en eso se le aparece el pueblo y le dice, fíjate Dios que hemos estado pensando que se te fue un detalle. Ajá,
A ver, ¿qué detalle se me fue? Fíjate que nosotros necesitamos un líder. Y tú no pusiste líderes. Entonces, ¿sabes qué? Te traemos una sugerencia. Queremos un rey. Hay mucha gente que dice, es que Dios estableció un rey. Lo siento, lea su Biblia. Por la necedad, por la terquedad, la insistencia del pueblo, Dios tuvo que poner un rey. Sí lo puso Dios y les dijo, eso sí, el rey tiene que ser así, 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 así y así. ¿Y cómo les fue? Mal. Pero qué necesidad. No había ninguna necesidad de tener un rey. Era sencillo, era directo. Mientras yo respetaba las normas de Dios, todo lo demás funcionaba. No era necesario tener a alguien que viniera y me azotara. Y ese es el problema que el ser humano siempre ha tenido. El pluralismo se metió tanto en la iglesia que hoy oímos al pastor y se acabó. Mi abuelo ya falleció, pero él decía que los domingos para él eran como una gasolinera. Él llegaba el domingo a que le llenaran con V-Power. Y esa gasolina le servía a él para funcionar toda la semana. Pero ahí por el viernes y el sábado ya iba en la E de empuje, ¿va? Y entonces había que ir el domingo, ¿para qué? Miren qué peligroso es eso. Jesús dijo, mas tú cuando ores, ve a tu iglesia y ora con tus hermanos en público. ¿Qué dijo Jesús? Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto. Y no solo entra, ¿qué dijo? Cerra la puerta. ¿Qué significa eso? Intimidad. Y en el secreto, platiquemos. Uno de los serios problemas que tenemos hoy en día es que la gente se está quedando solo con lo que oye en el sermón del domingo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No lee. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá nítido. ¿Sí? Yo no tengo problemas con ir a escuchar a un pastor, lo aclaro. Me edifica mucho oír a personas que se han preparado, que han leído, me edifica mucho. Pero ojo, el pluralismo nos endiosó. Oigan eso. Y entonces lo que hicimos fue sacar un becerro de oro para que a través del becerro de oro lleguemos delante de Dios. Y el becerro de oro hoy se llaman apóstoles. Ojo, otra vez, no tengo nada en contra de los apóstoles, ¿verdad? Es un ministerio tremendo. Ellos no tienen la culpa la tiene la gente. Y el problema está, por ejemplo, miren pues, vean cómo las cuestiones bíblicas, hasta que nosotros nos sentamos y la estudiamos, nos damos cuenta de que el pluralismo nos está atacando a nosotros también. Si usted no lee su Biblia, no se va a dar cuenta. Alguien me decía, Lolo, pero mira, es que Dios no me oye. Dios no te oye. No, Dios sí te oye, porque la Biblia dice que sí. Pues sí, pero no me contesta. No, y ya te contestó. ¿Cómo así? Sí, su respuesta fue no. ¿Vos sí crees que Dios es una varita mágica que te va a estar respondiendo a todo lo que vos querés? No, pero es que la Biblia dice que si yo le pido al Padre en el nombre del Hijo, ¿qué? ¿Lo voy a
Lo voy a recibir, ¿cierto o no? Eso lo dice la Biblia. Sí, le dije, pero mira, no leíste un versículo antes, ¿verdad? No. ¿Vos sabés que hay dos condiciones para que Dios atienda a tu oración? Ah, sí. Dos condiciones. ¿Cuáles? Jesús dijo, primera, si permanecéis en mí. Segunda, y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, pedí. Cuando Jesús andaba por la tierra, ustedes saben que el ministerio de Jesucristo no era sanar. Ese no era su objetivo, no era su ministerio. Estando aquí, pues ni modo, vio a la gente, vio la necesidad y comenzó a sanar gente. Pero entonces la gente lo buscó, ¿por qué? Por sanidad, pero no lo buscó, ¿por qué? Por salvación. Hoy en día las iglesias, el cristianismo está vendiendo a un Dios que sana. Ojo, sí es un Dios que sana, no me malinterpreten por favor. Sí es un Dios que sana. ¿Cuántos de aquí han visto la sanidad de Dios? Amén. Todos. Yo lo he experimentado, no conmigo personalmente, pero sí con mi hija. Pero le estamos vendiendo a la gente, venga a la iglesia porque Dios sana. Cuando el objetivo de Cristo era salvar. Ahora miren por qué. Miren cómo somos de ignorantes los seres humanos. Nosotros buscamos el beneficio. ¿Cuál es? Sanidad. Pero no nos damos cuenta que la salvación es suficientemente poderosa para incluir la sanidad. ¿Qué le parece? No, pero los seres humanos adoptamos y empezamos, los cristianos empezamos a adoptar ritos, empezamos a adoptar modas, empezamos a adoptar un montón de cosas que no son bíblicas. Y ese es el punto. Hermano, lea su Biblia, por favor. ¿Sabe cómo nos costó? ¿Cuántos años nos costó que Martín Lutero se parara y dijera, miren muchacha, es que la Biblia es para todos? Porque la Biblia era hablada en latín y solo la hablaba el sacerdote. Y el sacerdote tenía monopolizada la palabra de Dios, no se la podía, nadie más la podía leer. Y Martín Lutero dijo, no, la palabra de Dios es para todos, traduzcámosla. ¿Sabe que hoy estamos peor? Porque hoy la tenemos traducida en 15,000 versiones en español y no la leemos. ¿Quién está peor? ¿Aquellos que no la podían leer porque no sabían el idioma? ¿O nosotros que sí la podíamos leer, sí la podemos leer y no la leemos? Les voy a hacer una pregunta teológica. Yo sé que aquí hay teólogos. A ver, quememos un poquito de neuronas hoy, pues. Miren, pues. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que existía un lugar que se llamaba el lugar santo? ¿Se acuerdan? Pero más adentro había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. ¿Y quién era el único que podía entrar ahí? El sacerdote, ¿verdad? ¿Y a qué entraba? Llegaba a presentar las ofrendas del pueblo en una mano y las peticiones del pueblo en otra. Él era el mediador. Lugar santo, lugar santísimo, sacerdote, peticiones, ofrendas y peticiones, ¿sí? Holocausto, el sacerdote entraba. Pero ¿cuál era la característica del sacerdote que entraba? Tenía que ir, ¿qué? Santo. Pero por aquello, las moscas, ¿qué hacían con él? Echaban su amarradito. ¿Por qué? Porque yo no voy a entrar ahí, muchachos, si me pasa algo. Entonces, si se cae, ¿qué hago? Luego lo jalamos. ¿Cierto o no? Aguas. ¿Cierto o no? Pregunta teológica. ¿Cuánta gente, cuántos sacerdotes dice la Biblia que murieron allá adentro y tuvieron que salir sacados por el lazo? ¿No? ¿No? ¿Y entonces qué onda? ¿Tan santos eran los sacerdotes, muchachos? ¿Saben qué pasó? Ese fue un invento del hombre. Fue un invento del hombre. Dios
estaba disponible para todos. Y el hombre se inventó el mediador para poder llegar a él. Pero cuando nosotros no leemos la Escritura, nos encontramos con cosas como esa. Por eso es que hoy en día el pluralismo se está ampliando mucho más. ¿Por qué? Porque ahora yo creo que si no voy a la iglesia y si no oigo al pastor, estoy mal. ¿Me explico? Tanto así que el pluralismo hoy nos ha metido en la cabeza que aquel que no llega a la iglesia está, ¿cómo? ¿Está mal? ¿Está en pecado? ¿Cierto o no? Porque nos hemos metido cosas a la cabeza que no vienen de parte de Dios. Están en la Biblia, óigame, están en la Biblia, pero no necesariamente fueron mandatos de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces resulta que el pluralismo te envía a sacarte, te saca y te comienza a basarte en tu propio yo. ¿Ok? Quiero que vean este video. ¿Podemos apagar la luz de esta, porfis? Regreso al modelo que estábamos hablando, el rebote. Eso nos cayó a todos nosotros, ¿verdad? Que de repente, por tratar de hundir, por tratar de sacar a los malhechores, la iglesia recibe el rebote en donde no nos acordamos que el primer fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor. Y es interesante porque la Biblia dice el fruto, no dice los frutos. ¿Ven cómo lo enmarca ahí? Pero el primero que habla es amor. Y eso es algo que en el pluralismo se está perdiendo muchísimo. Y bueno, hay mucho de qué hablar acerca de esto, pero el pluralismo, cuando ya lo hablamos en cuestiones espirituales, es la búsqueda de Dios en cualquier lugar y de cualquier forma. El pluralismo nos dice que cada quien sabe cómo buscar a Dios. Cada quien lo busca de su forma, cada quien lo busca como quiere, cuando quiere, como quiere. ¿Qué manda? Como el choripán, exacto. Excelente. Y es que no se me queda bien en la secuencia esa, por eso no la digo rápido. Ya la vamos a preguntar. Oigan esto, se estima que el 15% de la población mundial, aproximadamente 999.800 millones, no. ¿Cuánto es ahí, muchachos? Se me fue la matemática. Bueno, léanla ahí. Ahí está, ya salieron las mentes matemáticas, ya se despertar. Son personas que profesan la religión hindú. Tengo una amiga que es atea. Si usted sabe la palabra ateo, la separamos en dos, una palabra compuesta, a es sin, teos es Dios, ¿verdad? Pero hay dos tipos de ateos, ¿sí? Los que no creen en Dios y los que no le creen a Dios. Y uno de los problemas del pluralismo que tenemos hoy metidos en la iglesia, un montón de ateos que creen en Dios, pero que no le creen a Dios, sino que tienen la necesidad de fijarse en un hombre. Oigan, por favor, porque esto es peligrosísimo. El pluralismo lo lleva a uno a fijarse en un intermedio entre Dios y yo. Como yo tengo la bendición de ser pastor de jóvenes, muchas veces los muchachos llegan conmigo y me dicen, Lolo, mira, necesito que me ayudes a orar, ¿puedes orar por mí? Y mi respuesta es, no. Cualquiera de ustedes me diría, qué abusivo este. Les voy a explicar mi razón. ¿Sabe por qué la gente quiere que uno ore por ellos? Por haraganes. Y dos, porque creen que yo tengo un VIP delante de Dios y que Dios a mí sí me oye. Volvemos a caer en el Antiguo Testamento donde el sacerdote era el único que se oía.
Y entonces resulta que una vez yo compré una camioneta y la iba a usar para negocio, ¿verdad? Para rentarla. Y un pastor se enteró y me llama: Lolo, qué buena onda que compraste tu camioneta, gracias a Dios, Dios es bueno, mira, cuando puedas pasarte por aquí por la casa. Ah, muchas gracias, pastor. ¿Y para qué? Es que me gustaría orar por vos, me gustaría bendecir la camioneta, me dijo, para que Dios la bendiga, la proteja, y etcétera, etcétera. Y le dije: pastor, muchas gracias por su gesto. Pero ya oré yo. ¡Oh! Despreció al pastor. Y no dice la Biblia: entrando pues confiadamente delante del trono de la gracia. ¿Quién entra ahí? ¿El pastor? Sí. Pero yo también puedo. Yo también puedo. ¿Cuánto lo creen? Y entonces el problema del pluralismo es que nos ha metido en la cabeza que si el pastor ora por mí, entonces sí soy sano. Tenemos que devolverle a la gente la confianza personal en Dios. El pluralismo nos está apartando de eso. Mira, Lolo, ¿me podés ayudar con un versículo? Sí te puedo ayudar, pero no. Búscalo. O no me van a decir que en el internet es bien fácil buscarlo. Es bien fácil buscarlo. Tanto 2 horas, 3 horas que pasan chateando ahí, no pueden usar 2 minutos para buscar un versículo. Ah, pero quieren que uno les dé el versículo. Me acaba de pasar con una pareja, se van a casar. Me llamaron: Lolo, mira, ¿nos puedes ayudar? ¿Qué versículo podemos poner en la invitación? Ah, mucha, lea su Biblia. No, hombre, pero mira, échanos una manita. Ah, pues. Miren, puedo usar esto: las muchas aguas no podrán apagar el amor. Mira, mejor son 2 que 1, porque si uno se cae, se levanta. No me digas que te dejen ni me parte de mí, porque donde quieras que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo. Híjole, empiezo yo. Se los escribo, yo bien emocionado, y ¿sabe qué me contesta? ¿Y cuál ponemos? Dije yo: bueno estuvo por estar haciendo el trabajo a estos haraganes. El pluralismo está creando una generación de haraganes espirituales. Yo puse una vez en mi Twitter, hay mucha gente que le gusta escuchar hoy mensajes de Luis Palau, Dante Gebel, Marcos Witt, Lucas Leis. Pero ¿no sería mejor oírlo de Dios, personalmente? Y un chavito me contestó: por supuesto, pero se me hace más fácil oír a Dante Gebel. Además, es divertido. Y le digo: es que sí, tenés toda la razón. A mí me encanta escuchar a Dante Gebel, o sea, me entretiene, da palabra, es muy bueno, estudia mucho, excelente. Pero yo no vi en Josué capítulo 1, versículo 8, donde dice: nunca se apartará de tu oído un mensaje de Dante Gebel. Ojo, no tengo nada en contra de él, ¿sí? El problema es que nosotros cambiamos, porque se nos hace más fácil oír al pastor. Luego resulta que el pastor es el todopoderoso. Lo que el pastor dice, se hace. Oigan el pluralismo, cómo se mete a la iglesia. Cuando el pastor hace de un credo personal una doctrina. ¿Me explico? Les voy a dar un ejemplo. Me tocó viajar ahí por el lago de Izabal a predicar en una campaña de jóvenes, y casi siempre las personas se me acercan y me preguntan: mira, ¿qué pensás de esto, verdad? Bueno, doy mi punto de vista, doy mi criterio. Pero siempre les digo: mira, lo que yo te voy a decir es mi criterio. ¿Ok? Ahora, contéstame, decime. Y me dice, porque era un muchacho, me dice: mira, ¿vos qué pensás de los peluches? ¿De los qué? De los peluches, me dice. De los peluches, que son cursis. Le digo: a mí no me gustan, no me des uno. No, me dice: pero ¿qué pensás? O sea, ¿qué tiene que uno tenga peluches en su casa?
Bueno, puede ser que produzcan ácaros, puede ser que produzcan un montón de polvo. No, 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 me dice, pero me refiero espiritualmente. Espiritualmente. ¿Y qué me va a hacer un osito panda? Los papás antes le metían miedo a uno con eso. No sé si alguno aquí vivió el terror de los pitufos. Yo fui víctima de eso. A mí, mi mamá decía que los pitufos en la noche tomaban vida, que eran satánicos y que lo mataban a uno. Y yo tenía un disco de los pitufos y lo ponía allá, y en la noche yo dormía con mi colcha así, esperando a ver a qué horas tomaban vida los pitufos. ¿Cómo así espiritualmente? Me dice, es que fíjate, me dice que el pastor nos dijo que sacáramos los peluches de la casa porque son puertas al infierno. Y le digo, eso nunca lo había oído de otras cosas, pero los peluches jamás. Y le digo, ¿y qué hiciste? Es que como nos enseñaron a que la palabra del pastor se respeta, tiré todos los peluches que había. Déjenme decirles algo, y esto les he dicho muchas veces a los pastores. Los pastores no permitimos y no prohibimos. Enseñamos. Pero yo no te puedo prohibir. No te puedo permitir, ese es tu rollo. Y entonces el pluralismo se convierte en algo que tiene que ver con un conjunto de ideas. Esta me gustó, esta está buena, esta está bonita, y empezaron a mezclar lo que es el revolcado. ¿A cuánto les gusta el revolcado aquí? Ni siquiera se enteren qué es, por favor, cómanselo. Delicioso, pero no pregunten qué es, porque es una mezcolanza tremenda. Delicioso, pero no pregunten qué es. El punto es que empezamos a jalar de todo un poquito, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, lo quito de acá, y entonces eso lo volvimos doctrina. Ojo, clásica pregunta. Voy a hacer una pregunta ahorita y quiero que su respuesta sea, óiganme, su respuesta sea sí o no. ¿Tomar cerveza es bueno, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una cerveza. Pongamos la más crítica todavía. Una. ¿Es bueno o no? ¿Qué piensa? Su criterio, por favor, su criterio personal. No me conteste lo que yo quiero oír. No le voy a bajar puntos, le prometo. Le voy a mandar a disciplina. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, sí o no. Solo dígame, ¿sí o no? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Sí? No, ¿sí o no? Depende de nada. Mujer tenía que ser, ¿verdad? ¿Es bueno o es malo? Una cerveza. ¿Es bueno tomarla? No, ¿sí o no? ¿Qué dice? Digamos, un absoluto no. ¿Sí o no? No. Tu criterio. No, tu criterio. ¿Sí o no? Ujú. Sí, sí, sí. No. Los que están diciendo que no, acuérdense que están diciendo que no es bueno. Los que dicen que sí, es que sí es bueno. O sea, aquí hay un montón de bolos de este lado. ¿Sí o no? ¿Para usted? No. Sí. No. Sí. No. No. Cerveza con todo. Sí. No. Voy a fregar a Luis. Mano, Luis. Piénsela, piénsela. No lo voy a exponer aquí.
Ojo, se me aparece un muchacho de 15 años y me dice, Lolo, decime algo, ¿qué pensás vos? Guatemala tiene el segundo lugar a nivel mundial en cerveza. La Gallo es una de las mejores cervezas del mundo. ¿Sí? Gallo. ¿Nuestra qué? Nuestra cerveza. Eso nos representa a nivel mundial. Ok. ¿Tomarse una cerveza es bueno o es malo? Mi respuesta, la primera respuesta es, mira, si te doy mi criterio, es que una cerveza no es mala. ¿Sí? Pero estoy hablando de mi criterio, ojo, mi criterio. Pero entonces le dije, pero te tengo una contrapropuesta. ¿Cuál? Me dice. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué no mejor le preguntas a Dios? Oigan la respuesta de un chavito de 15 años. ¿Por qué Dios me va a decir que no? Entonces, ¿me explico? ¿Sí? Sí, por supuesto. Por supuesto. Tengo un sobrino que vive en Holanda. Es muy cristiano. Muy cristiano. Y cuando vino a Guatemala, se sentó en la mesa con nosotros y estaba otro primo, otro sobrino mío, que es cristiano. Y estábamos los tres y en eso se me salió a mí la pregunta. Yo soy muy preguntón y le digo, mira, vamos a una pregunta. Allá, cuando ustedes salen de la iglesia, porque él es muy activo en su iglesia, pero es en Holanda. Y le digo, mira, allá en Holanda, ustedes los jóvenes, ¿qué hacen después de salir? Porque yo me pongo a pensar aquí en Guate, pues, ¿qué tenemos de diversión? Pues vamos a comer, ¿va? Vamos a comer, a jugar boliche o de repente al cine, aunque hay algunas iglesias que no. Gracias vos. ¿Vos Coca-Cola no había vos? Qué agarrados sos. Gracias. Coca, ¿sí? Entonces, yo sé aquí en nuestro contexto qué hacemos los cristianos, ¿verdad? Contame vos qué haces. Y me dice, bueno, nosotros tenemos el culto y después del culto vamos a un bar y tomamos una cerveza. Pregunto, llevémoslo al contexto. Vamos al contexto. Aquí en Guatemala, si yo les digo que fui a un bar, ¿qué es un bar en Guatemala? Es una cantina. ¿Quiénes van a la cantina? No va la gente a socializar, ¿va a qué? A emborracharse, ¿ok? Por lo tanto, para mí, que ustedes me miren o que sepan que yo fui a un bar, ¿qué produce eso en mi testimonio? Sí, automáticamente. No les va a importar a ustedes si yo fui a evangelizar. A ustedes van a decir, no, vos entraste a un bar, automáticamente estás descartado. 2, tomar cerveza. Entonces, oigan, el otro patojo, 100% chapín, viviendo en Guate, le dice, ajá, ya viste que tomar cerveza no es malo. Y entonces el holandés se voltea y le dice, momento, pero hay una diferencia. Los chapines no saben tomar. Ay, dije yo, qué bueno. Dale, seguí explicando. ¿Cómo así? Número 1, el contenido alcohólico de una cerveza holandesa comparada con el contenido alcohólico de nuestra cerveza nacional, hay como 8% de diferencia en contenido alcohólico. 1. 2, nosotros tomamos una cerveza. Ustedes no pueden tomar una. Y entonces nosotros empezamos mejor dicho, la gente adentro de las iglesias comienza a tratar de pluralizarse viendo otras culturas. Y una cosa es la cultura y otra cosa es el modelo bíblico. ¿Sí? Lo único es que el modelo bíblico sí nos rige incluso en la cultura. El modelo bíblico no se aparta, también tiene injerencia dentro de la cultura. Entonces, punto.
¿Qué hace el pluralismo? El pluralismo me dice, bueno, es que depende. Si vos lo miras así, pues es malo. Pero una cervecita, ¿qué te hace? No te hace nada. Pero ojo, yo no conozco ningún borracho que haya comenzado tomando barriles de cerveza. ¿Comenzaron? Y eso no me lo estoy inventando, ¿eh? ¿Qué manda? Ahí está, la misma razón por la cual muchas personas aprendieron a decir no. ¿Se acuerdan hace mucho tiempo que había algunos pastores que decían que no había que ver televisión porque era la caja del diablo? ¿Se acuerdan de eso? Hace mucho tiempo, pero sí existió. Ahí vamos. Era cierto. Lo que pasa es que cuando lo dijeron, cayeron mal. ¿A quién no le iba a caer mal que el pastor les dijera, miren, esta es una caja del diablo? ¿Por qué? Divide a la familia. Pues tienen una televisión y ¿cómo se ponen de acuerdo qué van a ver? Entonces aquel se enojó porque no queríamos ver lo que él quería, entonces se fue. Pues ahora resulta que ahora lo que hicimos para evitar los problemas, ¿qué fue? Ahora cada quien tiene una tele, ¿en dónde? En su cuarto. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Que todos miran lo mismo. Por supuesto. Por supuesto. Sin embargo, voy a tomar acá. Una cerveza no a todos nos impulsa. Ahora se le subió hasta a uno. Ahí está. Gracias. Voy a decir lo que le digo a mi hijo. ¿Por qué no te tocas otra cosa? Déjame en paz. Una cerveza, para muchos tampoco, los hace borrachos. ¿Cierto o no? ¿Ok? Pero sí voy a acudir a esa parte. Si yo sabiendo, que al hermano les voy a poner este ejemplo, en mi iglesia solían para la administración de la Santa Cena, de repente a alguien se le ocurrió cambiar, le pidieron a un hermano, mira, ¿será que vos nos puedes apoyar con el elemento de la Santa Cena? Y el hermano dijo, con mucho gusto, pero el hermano de su corazón dijo, pero la Biblia decía que era vino, entonces voy a comprar un buen vino. Se fue a una vinoteca, compró un buen vino, carísimo, lo llevó a la iglesia, lo repartieron, y cuando fue el tiempo de tomar la Santa Cena, dirían por ahí hasta ver a Cristo, ¿eh? Mira, solo se escuchó. Primero que la gente no estaba esperando eso. Va, pero ¿qué pasó después? El pastor dijo, miren hermanos, la próxima vez que pidan, mejor pidan que sea jugo de uva. ¿Por qué? No es por mala onda, pero ¿saben qué pasa? Ustedes no lo saben. Pero dentro de la congregación hay un hermano que hasta estuvo en Alcohólicos Anónimos. Yo entiendo que el hermano de su corazón ofrendó con todo. Dios lo va a recompensar porque Él no lo hizo a propósito, ¿sí? Pero a partir de ahorita, mejor nos abstenemos. Entonces, el pluralismo lo que hacía era, mientras yo me lo tome a mí, yo no tengo problemas. Pero cuando volvemos a la palabra de Dios, nos dice, es que el problema no es con vos, el problema es con los que están alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo afecto, yo reproduzco. Yo puedo enseñar lo que yo sé, pero reproduzco lo que soy. ¿Sí? Por eso es que me da risa que a veces los líderes de jóvenes dicen, vamos, mira qué hago, porque fíjate que los jóvenes de mi iglesia todos llegan tarde. Perdona, le digo, pero vos reproducís lo que sos. ¿A qué horas llegas vos? Pero es que uno de los errores de los líderes de jóvenes es que arman un eventón de jóvenes y ellos no están. ¿Por qué? Porque ellos se están organizando, andan viendo allá y andan viendo aquí. ¿Qué le transmiten a los jóvenes? Le transmiten, yo quiero ser así porque yo quiero estar allá afuera, no quiero estar aquí adentro. 2, él es tan santo que no necesita oír la palabra de Dios, yo sí. Y entonces el cristianismo nos trae de regreso y dice, no pienses solo en vos, pensá en los demás. Y quiero terminar con el asunto de esto de las cervezas. Alguien me decía igual, Lolo, ¿qué hago? Mira, hermano, si a vos te gusta,
y no te emborrachas. Ese es el punto, que no te emborrachas. Si a vos te gusta, hacerlo en tu casa. Y se acabó. Pero no me vengas con que sí, que no es mal. Simplemente partamos de un criterio. ¿Cuál es el criterio de Dios? De la Biblia. Y la Biblia a mí me dice, mira, ay de aquel que haga caer a uno de mis chiquitos. Ay de aquel. ¿Me explico? Sí, hermana. Exacto, a eso vamos. Una vez, increíblemente, fui a cenar con un grupo de líderes cristianos y todos pidieron cerveza. ¿Se imaginan eso? Y uno de ellos, que es el más salsa y todo, me dice, no hombre, vos tomate una cerveza, no vas a perder tu salvación. Entonces me volteo y le digo, pero tampoco la voy a ganar. O sea, ¿qué tan importante es una cerveza que me haga ganar o perder mi salvación? O sea, no, pero voy otra vez. El pluralismo lo que hace es quitarme mi responsabilidad porque se la doy a alguien más. El cristianismo real, bíblico, es yo. Proverbios dice, hablemos con respecto al pecado, dice, el que confiesa su pecado, qué lindo eso, ¿verdad? Porque en otra parte dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero esa es la mitad del camino, porque Proverbios dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Regreso otra vez, lo que dijiste es muy puntual. Tirarle, mira mano, es tu decisión. ¿Por qué me preguntas a mí? Si vos te quieres tomar la cerveza, mano, disculpa, tomátela. Pero no vayas a decir, es que Lolo me dio permiso. Matate con tu propia mano, decía mi mamá. ¿Verdad? Sí, terminamos acá, sí, hermano. Se fueron diluyendo. Pero el problema de eso básicamente es que ¿cuánta gente sale frustrada hoy en día de la iglesia porque Dios tocó a este y no me tocó a mí? ¿Me explico? ¿Por qué este está llorando y yo no? Me voy a jalar un pelito a la nariz para llorar un poquito porque Dios, o sea, ¿qué onda? ¿Sí? Excelente, ahorita regreso con eso. Y los chapines hubiéramos dicho, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Claro, por supuesto. Pero los hijos de pastor, lo peor. Sí, no. Y básicamente, esto está lindo. Y quiero culminar con una parte bien interesante. La iglesia fue la que propuso, sin querer, el pluralismo. Pero ¿quién le dio la autoridad a la iglesia? La familia. Yo soy educador y cada vez que me toca hablar de la educación les digo, miren, la educación viene de casa. El colegio es una escuela, una educación complementaria. No crea usted que porque está pagando significa que es nuestra responsabilidad. Porque la educación viene, ¿de dónde? Pero lo mismo sucede con la Biblia. Entonces, por ejemplo, quiero cerrar con esto con un testimonio personal. Con mi esposa decidimos no hacer absolutamente nada en la iglesia que no hagamos primero en la casa. Y no al revés. ¿Sí? Por ejemplo, cada fin de año nosotros tenemos en nuestra casa una cena y le damos gracias a Dios porque terminó un año que nos va a dar otro. Y tenemos una santa cena en la sala de nuestra casa. Y cuando yo les expliqué a mis hijos, les dije, miren muchacha, esto lo vamos a hacer en memoria de Cristo. Porque por Cristo estamos haciendo esto, por Cristo tenemos esto y esto y esto y esto. Al terminar de hacer, mi suegro me dice, mira, disculpa con mucho respeto, pero a mí me enseñaron que el asunto de la Santa Cena es muy sagrado. Y se hace en el templo. Y se hace con un sacerdote o pastor ministrando. Pero en eso vos lo haces aquí en tu casa y lo ministras vos. Y le digo, gracias, buena onda. Le digo, te voy a explicar algo. Porque si lo hago solo en la iglesia se llama religión. Es que es bien fácil llegar a adorar al Señor con manos levantadas al templo. Porque hay música. Y todo el mundo lo está haciendo. Y no es malo.
Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a hacerlo, todos los que creamos lo mismo. Pero les apuesto que la mayoría de los que estamos aquí no hacemos eso cuando estamos solos en la habitación. ¿Por qué? ¿Para qué? Si no me están viendo. ¿Me explico? El pluralismo nos sacó de la intimidad y lo sacó a lo público. Cuando la Biblia te dice, no, es que es calladita la boca, cerradito. Entonces el pluralismo simple y sencillamente lo que hace, está destrozando, pero nosotros mismos lo alimentamos. Nosotros mismos lo alimentamos mucho. Pero yo sí estoy completamente de acuerdo. Es en casa. Si en casa no se hace algo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque a la iglesia nos llega la gente y ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, cada vez que hablo con líderes de jóvenes, yo les digo, miren muchachos, ¿nunca se les ha ocurrido hacer una escuela para padres? No, ¿por qué? Porque ustedes reciben a los jóvenes, a los adolescentes. ¿Y quién cree ustedes que pastorea a los adolescentes en la casa? Ustedes los tienen 2 horas. Son los papás. Entonces, ¿por qué no van con los papás? Hacen una escuela para padres y les ayudan a ellos y les indican, les dan herramientas para saber cómo trabajar con sus hijos adolescentes. Pero es que ahí ya está preso. Pues sí, pues si lo vas a hacer, hazlo bien. No solo te quedes con los muchachos, porque después los muchachos lo que hacen es que prefieren al líder de la iglesia y no al papá. Cuando el líder de la iglesia le tiene que decir, mira vos, la Biblia no dice que me honres a mí, la Biblia dice que te honres a tu papá. ¿Me explico? Es devolverles lo bíblico. Es devolverles, pero ojo, cuando los discípulos de Jesucristo ya se habían ido, iban caminando y de repente había un pordiosero y dijo, estos son discípulos de Jesús, estos son buena onda. Estos no me van a decir que no. Dame. Y sale Pedro. No tengo, mal. Eran discípulos, o sea, eran cristianos, eran pobres. Le dice, yo no tengo. ¿Y cómo te voy a dar algo que no tengo? Pero ¿sabes qué? Te voy a dar de lo que sí tengo. En el nombre de Jesús, párate. El pluralismo. ¿Se acuerdan del primer video que puse? El pluralismo nos ha hecho creer que tenemos. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene para dar? El único que le puede contestar eso es Dios. ¿Cómo? No le pregunte a su pastor. Vaya a su cuarto, cierra la puerta y ahí pregúntele al Señor. El rey David le dijo a Dios, Señor, escudriña mi corazón y mira, pero dime tú qué hay, porque si yo digo voy a decir mi criterio. Sé tú, Señor, escudriña mi corazón y dime. El hacerlo público, un ejemplo buenísimo. ¿Se acuerdan de la viejita cuando Jesús entró al templo y era el tiempo de la ofrenda? ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús estaba parado y ve que la viejita va caminando para allá y yo me imagino que les dice a sus discípulos, shh, miren eso. Y pasa aquella persona y da un montón y pasa la viejita y da una moneda. Y Jesús se voltea y les dice, a él no le importó que estaban dentro de la sinagoga, él les quería enseñar a sus discípulos y les dice, ¿quién dio más? Yo obviamente me hubiera quedado callado porque Jesús me hubiera regañado, pero Jesús dice, aquel dio más en cantidad, pero ella dio todo lo que tenía. ¿Verdad que sí? Pero para mí esa no es la lección de hoy. ¿Cuál es la lección? Que la viejita jamás se enteró que Jesús habló bien de ella. Y que hoy estamos hablando de ella. La viejita, en cambio nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a adular. ¿Verdad? Tomemos los modelos bíblicos. Cuando metamos de verdad el modelo bíblico, ahí se disipa el modelo pluralista. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones.
Nos has sido refugio de generación en generación, Señor. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, preguntamos, ¿qué somos nosotros, Señor, para que te acuerdes de nosotros y para que nos visites? Todavía te tomaste el derecho de hacernos poco menor de los ángeles y nos pusiste sobre toda tu obra. Nos pusiste a señorar. Cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Señor, tú eres bueno, pero nosotros fuimos diseñados a tu imagen y semejanza. Ayúdanos a hacerlo también. ¿Para qué, Señor? Porque hay mucha gente que se está perdiendo buscándote por medio de lo que se le pegue la regalada gana, pero no buscan llegar a ti. Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, no hay otro camino, no pueden llegar al Padre si no se atrevan ni siquiera a querer tocar al Padre si no van por mí. Y nosotros lo hemos entendido, Señor, pero ayúdanos en este mundo a tratar de que la gente logre entender, pero simplemente a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio. Que mejor nuestra boca se quede calladita, Señor, y que sea nuestro testimonio el que hable, que sea nuestro testimonio el que predique. Yo te pido que bendigas a este grupo, Señor, especial. Gracias a los líderes que organizan esto. Gracias sobre todo por tu palabra, por tu misericordia, porque todavía el día de hoy nos permites oírla y sigue vigente. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por si alguien quiere platicar conmigo, maltratarme, lo que sea, ahí estamos para servirles. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Qué gusto.